Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado resonando en los titulares y en las redes sociales últimamente. Sí, están leyendo bien el título y créanme, lo que vamos a charlar hoy tiene a muchos, pero a muchos con la piel de gallina. Estamos hablando de nada más y nada menos que Can Yaman. Ese nombre ya nos dice mucho, ¿verdad? El galán turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, el protagonista de tantas series que nos han tenido pegados a la pantalla, el hombre que ha pasado de ser una promesa a una estrella consolidada, generando una legión de fans que lo siguen con fervor. Pero hoy, la noticia no gira en torno a su último proyecto cinematográfico, a su impactante físico que desafía las cámaras, o a su incursión en producciones internacionales que prometen romper récords. No, hoy la conversación se adentra en algo mucho más personal, más íntimo y, seamos honestos, a veces doloroso y controvertido, las verdades que al parecer, él mismo está comenzando a revelar sobre su vida privada, específicamente sobre su relación pasada con la talentosa y querida Demet Özdemir, y sí, el tema espinoso, el tabú que genera morbo y debate: las infidelidades. Prepárense porque vamos a sumergirnos en este torbellino de declaraciones, rumores, especulaciones, y esperemos, algunas verdades que hasta ahora estaban ocultas, enterradas bajo el peso de la fama y el silencio. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intimidades expuestas, si aún no lo han hecho, los invito de corazón, con toda la energía y la ilusión que ponen en cada uno de nuestros contenidos, a que le den ese clic al botón de suscribirse. Nos ayudan un montón a seguir trayéndoles estas historias que dan de qué hablar, que generan debate y que nos hacen reflexionar, y ustedes, a cambio, se aseguran de no perderse ni una sola gota de la información que se viene, de las primicias y los análisis que preparamos con tanto esmero. ¿Listos para la intriga, para la revelación, para el drama detrás de la pantalla? ¡Vamos allá! Pues bien, como muchos de ustedes, nuestros fieles seguidores, saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, por decirlo suavemente, un auténtico fenómeno mediático. No fue una relación cualquiera, fue un huracán de popularidad que arrasó con todo a su paso. Desde que se conocieron en el set de rodaje de la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que trascendía la ficción. En la pantalla nos regalaron momentos de romance puro, de esos que te hacen suspirar sin control, que te hacen creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas destinadas a encontrarse. Sus personajes se enamoraron de una manera que nos cautivó, nos hizo soñar, nos hizo vivir a través de sus ojos. Y fuera de ella, bueno, las cámaras no paraban de capturarlos juntos, en eventos, en paseos, en momentos cotidianos que alimentaban cada vez más la ilusión de sus millones de fans, quienes se volcaron en cuerpo y alma en esta pareja. Parecían la pareja perfecta, la combinación ideal de belleza, carisma desbordante y un éxito profesional que los catapultaba a la estratosfera. Sus seguidores, los que conformaban la inmensa familia Kandem, soñaban con verlos casados, con una familia Bergening, con una historia de cuento de hadas que trascendiera la ficción y se convirtiera en una realidad tangible, un ejemplo para muchos. Sin embargo, como suele suceder, y lamentablemente en el a menudo cruel y complejo mundo del espectáculo, la realidad a menudo tiene un guión muy diferente, lleno de giros inesperados y finales agridulces. Los rumores de una ruptura comenzaron a circular hace ya un tiempo, de forma sigilosa al principio, como una brisa fría que te avisa que algo no va bien, una sombra que se cierne sobre la felicidad aparente. Las redes sociales, ese termómetro incansable de la opinión pública, ese altavoz de los chismes y a veces, de la cruda verdad, se llenaron de especulaciones. Se hablaba de todo y de nada, que si las agendas apretadas, que si las diferencias irreconciliables, que si las presiones insoportables de la fama, de los constantes viajes, de la exposición mediática sin pausa, las excusas eran muchas y variadas, presentadas de forma elegante y diplomática por los representantes de ambos, pero ninguna terminaba de convencer del todo a esos fans que habían invertido tanta emoción, tanta esperanza en su amor, en su historia. Y luego, como una bomba que estalla en medio de la calma, la noticia de su separación se hizo oficial, un comunicado escueto que dejó a muchos con el corazón roto. Un golpe para muchos sin duda, pero para otros, tal vez, un alivio ante la creciente tensión, la incomodidad que se percibía en sus escasas apariciones públicas conjuntas, esa chispa que parecía haberse apagado. Sin embargo, lo que realmente ha puesto el foco de atención en este tema ese últimos días, lo que ha reavivado la llama de la especulación y el interés, y por eso estamos aquí, reunidos virtualmente, es el presunto silencio roto de Can Yaman.
Se habla de que finalmente él mismo estaría dispuesto a arrojar luz sobre los motivos reales de la ruptura, a desvelar las entrañas de su separación, y lo que es más importante, y de forma indiscutiblemente más delicada, a abordar el tema de las infidelidades, ese aspecto oscuro y doloroso que tantas parejas ha destrozado. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa, se pone intensa y a la vez, un poco delicada, porque estamos hablando de la intimidad de dos personas públicas, pero también de la verdad humana detrás de las figuras mediáticas. Cuando pensamos en Can Yaman, inmediatamente nos viene a la mente la imagen de un hombre seguro de sí mismo, arrollador, un conquistador nato, el prototipo del galán que atrae miradas y suspiros. Pero las declaraciones que se le atribuyen, los comentarios que se filtran, sugieren una faceta mucho más vulnerable, más humana, quizás incluso arrepentida, una dimensión que hasta ahora desconocíamos o habíamos preferido ignorar. Según lo que se ha filtrado y comentado en diversos medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, e incluso en foros de fans y plataformas de redes sociales donde la información fluye a la velocidad de la luz, Can habría admitido, o al menos estaría en vías de admitir, que su comportamiento en ciertos momentos cruciales de su relación con Demet no fue el ideal, que estuvo lejos de ser el de un compañero perfecto. Y aquí es donde entran las temidas infidelidades, el elefante en la habitación que muchos intuyeron pero nadie quiso nombrar explícitamente. No se trata de un rumor más, de una simple especulación sin fundamento. Parece que el propio actor estaría reconociendo, en conversaciones privadas o a través de declaraciones con matices, que hubo momentos en los que sus acciones, sus decisiones, pudieron haber herido profundamente a Demet, que quebraron la confianza que ella depositaba en él. Imaginen la presión constante, el escrutinio implacable de las cámaras y de la opinión pública, las tentaciones que puede traer consigo la fama, la exposición a tantas personas que lo idolatran. ¿Son estas circunstancias suficientes excusas para justificar una infidelidad? Probablemente no, y ahí reside el debate. Pero es una perspectiva que nos permite entender, hasta cierto punto, la complejidad y la fragilidad de las relaciones humanas cuando están bajo los focos de la fama, cuando cada paso es analizado y juzgado por millones de personas. Las especulaciones sobre quién pudo haber sido la tercera persona en discordia, la causa directa o indirecta de la ruptura, han sido tantas y tan variadas, que sería imposible siquiera intentar desglosarlas todas en este espacio. Han surgido nombres de actrices, de modelos, de fans, de personas del círculo cercano, y la imaginación popular no tiene límites. Lo cierto es que si las palabras de Can son ciertas y si se confirman en declaraciones públicas, él estaría reconociendo haber cometido errores significativos, fallos que impactaron directamente en su relación con Demet Özdemir, una relación que parecía destinada a la felicidad eterna. Esto es sumamente importante porque rompe con esa imagen de perfección, de invulnerabilidad, que a veces se construye artificialmente en torno a las celebridades, esas figuras que parecen habitar un plano superior al nuestro. Nos recuerda que al fin y al cabo son seres humanos con sus propias complejidades, con sus propios demonios internos, sus debilidades, sus fallos y sus momentos de flaqueza. Y hablando de Demet Özdemir, es crucial recordar, y muy importante destacar, que ella ha sido, y sigue siendo, mucho más discreta al respecto. Su silencio, su manejo de la situación, ha sido impecable desde una perspectiva de resguardo personal. Si bien su silencio puede ser interpretado de muchas maneras por el público y los medios, es muy probable que haya decidido protegerse a sí misma, sanar sus heridas lejos del huracán mediático, del circo que se monta alrededor de las rupturas de parejas famosas. Esperemos con toda la sinceridad, que independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, ella haya encontrado la paz, la serenidad y esté plenamente enfocada en su carrera, que por cierto sigue brillando con luz propia, demostrando su talento y su fortaleza. Lo que Can Yaman estaría diciendo ahora, este supuesto romper el silencio, no es solo una confesión personal, un acto de introspección y autocrítica. También puede ser visto, y probablemente lo sea, como un intento estratégico de limpiar su imagen pública, de ser más transparente y honesto con su público, o incluso de cerrar un capítulo doloroso de su vida de una manera más honesta y constructiva, asumiendo su responsabilidad. Es un acto de valentía sin duda porque exponer tus errores, tus vulnerabilidades y tus fallos ante el mundo, ante millones de ojos expectantes, no es una tarea fácil ni cómoda. Podría ser también una estrategia de marketing, una forma de generar interés y titulares de nuevo. Quizás en parte porque en el mundo del espectáculo todo se mueve por intereses. Pero no podemos descartar, y de hecho debemos considerar seriamente, la posibilidad de que haya un genuino deseo de redención, de asumir la responsabilidad por sus actos y de liberarse de la carga del secreto.
Las reacciones a estas supuestas declaraciones han sido, como era de esperar, tan diversas como las opiniones en el mundo. Hay quienes lo defienden apasionadamente argumentando que todos cometemos errores, que nadie es perfecto, y que él merece una oportunidad para explicarse, para ser comprendido. Otros, por el contrario, son mucho más duros en su crítica, considerando que las infidelidades son actos imperdonables, traiciones profundas que rompen un vínculo sagrado, y que este tipo de confesiones públicas solo buscan generar controversia, limpiar su imagen a costa del dolor ajeno, o capitalizar la situación. Y luego están los fans más acérrimos, aquellos que lo idolatran incondicionalmente, que buscan entenderlo, perdonarlo y adaptarse a esta nueva faceta de su ídolo, aceptando su humanidad y sus imperfecciones. Lo que sí está claro y es innegable es que este tema ha reavivado la fascinación, el morbo, el interés por Can Yaman y Demet Özdemir. Nos demuestra una vez más el poder inmenso que tienen estas historias de amor y desamor, especialmente cuando involucran a figuras tan populares, a personas que han tocado el corazón de tanta gente. La gente quiere saber los detalles, quiere entender las motivaciones, quiere juzgar, en muchos casos, porque somos seres sociales que analizamos y categorizamos. Y es que, de alguna manera, estas historias nos reflejan. Todos hemos experimentado alguna vez un corazón roto, alguna vez hemos dudado de la fidelidad de alguien, alguna vez nos hemos preguntado qué hay detrás de las sonrisas perfectas y las apariciones públicas impecables. Son reflejos de nuestras propias vidas, de nuestros propios miedos y esperanzas. Por otro lado, es sumamente interesante reflexionar sobre cómo la fama puede distorsionar la realidad de una relación, incluso la más sólida. La constante atención mediática, las innumerables oportunidades que se presentan, la dificultad casi insuperable para mantener la privacidad, la ausencia de momentos de normalidad, todo esto puede ser una carga emocional y psicológica muy pesada para cualquier pareja, por muy fuerte que sea su vínculo. Y cuando esa pareja está constantemente en el ojo del huracán, bajo el escrutinio público, las presiones se multiplican exponencialmente, llegando a ser insoportables. Es justo pedirles que actúen como si estuvieran en una burbuja, ajenos a todo lo que sucede a su alrededor, a las tentaciones, a las presiones, a los rumores. Quizás no, y esta es una de las caras más oscuras de la vida de las celebridades. Pero volviendo al punto central, al núcleo de la controversia, las infidelidades. Es un tema que siempre genera debate, que divide opiniones y que toca fibras muy sensibles. ¿Se puede perdonar una infidelidad? Es una línea roja que una vez cruzada, ya no tiene retorno, un punto de no retorno en una relación. Las respuestas varían enormemente de una persona a otra, de una cultura a otra, e incluso de una relación a otra. Lo que para uno es un error irreparable, una traición que destruye la confianza para siempre, para otro puede ser una circunstancia dolorosa que con esfuerzo, tiempo, terapia y mucha dedicación por ambas partes, se puede superar, e incluso fortalecer la relación. En el caso de Can y Demet, parece que la balanza se inclinó claramente hacia el no retorno, hacia la imposibilidad de reconciliación tras los hechos. Y si Can está ahora reconociendo su parte de culpa, si está admitiendo su responsabilidad en la ruptura, es un paso importante para él, un signo de madurez y de honestidad, independientemente de las motivaciones. Las declaraciones que se le atribuyen a Can Yaman, y que están circulando con tanta fuerza, no son, en sí mismas, una confirmación absoluta de nada hasta que él mismo las haga públicas de forma directa, clara y sin ambigüedades. Sin embargo, el hecho de que la noticia esté circulando con tanta fuerza, que los medios se hagan eco de ella y que se especule con estas revelaciones, sugiere con mucha probabilidad que hay algo de verdad detrás de los rumores. Y es que en el mundo de la farándula, las filtraciones, las insinuaciones y los comentarios velados a menudo preceden a las declaraciones oficiales, son el preludio de lo que está por venir. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre Demet y las infidelidades, según lo que se está ventilando? Si creemos en lo que se dice, en lo que se comenta y se especula con fundamento, la verdad es que Can Yaman estaría admitiendo que sí, hubo infidelidades de su parte, que sus acciones cometieron un error grave en la relación y que estas infidelidades jugaron un papel crucial, quizás decisivo, en el fin de su relación con la carismática Demet Özdemir. Es una verdad dura, una verdad que decepcionó a muchos de sus seguidores, que esperaban una historia de amor perfecta y eterna, pero que también nos ofrece una visión más humana, más compleja y a la vez más realista de una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Nos muestra que detrás de las cámaras, detrás de la perfección aparente, hay seres humanos con sus propias luchas internas y sus propios errores. Espero de todo corazón
que esta conversación les haya resultado tan interesante y reveladora como a mí me resultó investigar, recopilar información y armarles esta historia. Hemos desgranado uno de los temas más candentes y comentados del momento, un drama personal que ha trascendido las pantallas y ha capturado la atención de millones. Y creo que hemos podido tocar puntos importantes sobre la fama, las relaciones en el ojo público, la naturaleza humana y la importancia de la honestidad, incluso cuando es dolorosa. Recuerden que al final del día, todos somos humanos, todos lidiamos con nuestras propias batallas, visibles o invisibles, y todos tenemos el derecho a cometer errores, pero también la responsabilidad de aprender de ellos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. De verdad, su apoyo, sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, significan el mundo para mí y para todo el equipo que hace posible este canal. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva sobre este tema tan apasionante. ¿Qué piensan sobre estas supuestas declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que las infidelidades son imperdonables o que pueden ser superadas? ¿Les sorprende esta faceta más vulnerable y arrepentida del actor, o ya lo intuían? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear esa comunidad tan activa y participativa que tenemos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo y entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos anima enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que también están interesados en el mundo del espectáculo y en las vidas de sus estrellas favoritas, para que también se enteren de esta noticia y puedan compartir su opinión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, ninguna primicia, ningún análisis que preparemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que dan de qué hablar, con más intriga y con mucho más contenido. Un abrazo grande y hasta la próxima.